Bueno, pues como os decíamos antes, hoy tenemos un invitado muy especial, Diego Manrique, conocido por su programa El Ambigú de Radio 3, por sus programas de la tele de los 80, porque hace unas entrevistas desmitificadoras e irónicas en El País Semanal, por ejemplo, y es uno de esos periodistas musicales que aúna prestigio con una cierta popularidad. Por eso es noticia que hoy dé una conferencia a las 8:30, dentro de un poco más de media hora, en la tienda de Arreixa, y después por la noche pinche en el pub Arreixa. La conferencia, señor Manrique, va sobre un tema que a nosotros nos despierta mucha curiosidad. Beatles contra Rollings, sí. Opciones creativas. ¿Por qué hay ese empeño en decir que a quien le gustan los Beatles no le pueden gustar los Rolling? Mi argumento parte de explicar esa oposición a partir de los elementos políticos. Es decir, los Beatles y los Rolling coinciden en un periodo especialmente sangrante de la Guerra Fría y mis investigaciones me han llevado a determinar que los Beatles estaban teledirigidos por el KGB soviético y los Rolling, curiosamente, aunque parezca de broma, eran protegidos de la CIA estadounidense. Señor Manrique, ¿me está usted tomando el pelo o lo dice en serio? Hablo con toda la seriedad posible en este momento y en esta ciudad y con este clima y con esta humedad. No me lo puedo creer. Teledirigidos por el KGB soviético. Ah, sí. Pero ¿y qué interés tenían? Controlar a las multitudes, controlar a los jóvenes, dirigirlos en un sentido político. Es cuando entra en escena Ringo Starr, que es el más mediocre de todos, pero es el que ha sabido sacar más réditos al asunto. Dices por las mujeres, ¿no? Bueno, claro, evidentemente. Ringo Starr es una figura que no aporta mucho a los Beatles. Sí, aporta el punto del hombre de la calle, o sea, sí. El cazurro, el palurdo, ¿no? Pero de hecho, simpático. hizo una película haciendo de troglodita. Sí, exactamente, Caveman. ¡Qué mala película! Bueno, como decíamos, estos grupos tuvieron una importancia especial al aparecer en televisión, pero hay que decir que bueno, su mercado estaba en la calle. Fueron dos grupos que supieron llegar en un momento en el que faltaba algo. La población necesitaba grupos que fueran revulsivos musicalmente hablando y tocaron gustos diferentes. Sí, obviamente, digamos que los Rolling Stones son definidos como contraposición a los Beatles, es decir, se busca el efecto contrario, aunque curiosamente, y en esto sí que es conveniente saber que los servicios secretos soviéticos eran muy superiores a los estadounidenses, porque los Rolling Stones estuvieron chupando cuerda de los Beatles durante bastante tiempo, es decir, no tenían los compositores en la sombra que tenían los Beatles. Compositores en la sombra. Siempre se habla de Paul McCartney y de John Lennon como auténticos compositores, pero ahora sabemos que había negros. Comparemos yo creo que esto se lo podría hacer incluso con un niño de 7 años, o sea, que le pones un disco de los Beatles y luego le pones un disco de John Lennon, de Paul McCartney, no digo ya de Ringo Starr, y se ve una diferencia brutal, es decir, es como el otro es como un arco iris de 360 grados y los otros son disquitos así con una lucecita, un disco bonito, pero una cosa pequeñita, el otro era grande. Lo cual no quitó nunca el punto de competitividad, es decir, el mismo manager que desplumó a los Rolling Stones, Mick Jagger se lo recomendó a John Lennon. Y evidentemente también lo desplumó a los Beatles. Diego, ¿tú te puedes quedar con uno de los grupos? Son caras de la misma moneda, necesitas yo qué sé, cuando esto se decía en los años 60 yo decía, no, yo soy de los Kings, es una estupidez, uno es de los Kings, de los Beatles, de los Rolling, de los Animals y de los Birds y de lo que sea necesario. Exactamente. Además, cada una de esas canciones es estupenda para un estado de ánimo. Sí, desde luego que tienen una gama de emociones y de sonidos que es deslumbrante. El otro día estaba yo entrevistando a un actor, a Joaquín Phoenix, y él me decía, los míos son los Beatles, y dice, pero es que lo puedo demostrar matemáticamente, es decir, que los Beatles son mejores, es decir, porque sacaron más canciones en el menos espacio de tiempo y en esas canciones tocaron tantos palos diferentes, y es verdad.